Buen día, jóvenes. Hoy día vamos a empezar un capítulo nuevo que se llama estructura celular. Como verán, ya tenemos una pizarra mucho más formal, aunque para mi gusto brilla bastante, pero bueno, vamos a tratar de escribir un poco más grueso para que se vea mejor, ¿ya? El capítulo de estructura celular en realidad es, digamos, el componente central de esta asignatura, ¿no? Entendiendo que estamos hablando de biología celular, ¿ya? Antes de entrar netamente a la parte estructural, vamos a hablar de algunos métodos de estudio de la célula, ¿sí? Eh, Primero de la parte de la estructura, ¿no? Los organelos, qué sé yo. Y luego también vamos a hablar algo de los componentes, de los métodos de estudio de los componentes celulares, ¿sí? Bueno, obviamente el método asociado al instrumento que más utilizamos es la microscopía óptica. Vamos, microscopía óptica. Que ya habíamos empezado la práctica, habíamos realizado la primera práctica, estábamos enfocados ya a la segunda, ¿no? Seguir practicando el manejo del instrumento, entendiendo que este es el que más uso le damos en las prácticas de biología de primer año. Luego lo vamos a usar muchísimo en microbiología, en parasitología, etcétera, inmunología, citología, los que se enfoquen hacia esa área. Y obviamente los bioquímicos, muchos se dedican, ¿sí? Gran parte de su trabajo lo hacen a través del microscopio óptico, ¿sí? Ya hemos visto el equipo, ¿no? Ya conocen sus componentes, tanto en la parte óptica como en la parte mecánica. Han tenido oportunidad de practicar un poquito, ¿no? Un poco. Todavía será el objeto de la segunda práctica, de que ya ustedes lo manejen, reiteradas veces se enfoquen, etcétera, hasta dominarlo, ¿no? Y en el curso de las siguientes prácticas no tener casi problemas en obtener la imagen que ustedes deseen, ¿ya? Lastimosamente pues hemos quedado cortados, pero al reinicio vamos a empezar un poco a unar prácticas para tratar de ganar tiempo, ¿sí? Y vamos a ver la forma de unir, ¿no? La práctica de manejo del microscopio, de enfoque, etcétera, con la de protozoarios, ¿no? Ya vamos a ver la forma de asociar ambas prácticas de una manera más dinámica, ¿sí? Sin embargo, la microscopía óptica no se sujeta a conocer los componentes y el manejo del microscopio y los cuidados, obviamente, ¿no? Sino conocer, ¿sí? Algunos fenómenos físicos, ¿ya? Que nos ayudan a entender cómo funciona el equipo, ¿sí? Entonces vamos a hablar inicialmente de aquello, ¿no? Entonces, en la microscopía hay una serie de fenómenos físicos muy bien conocidos. Algunos de ellos los podemos percibir diariamente, como es el fenómeno de la reflexión, ¿sí? De la reflexión estamos hablando de la luz, ¿no? El microscopio óptico maneja la luz visible, ¿ya? Entonces, la reflexión. ¿Qué entendemos por reflexión? Reflexión es el cambio de sentido y o dirección cuando los rayos luminosos inciden sobre una superficie pulimentada. Esa es la definición. Cambio de sentido que puede incluir a la dirección, así creo que es mejor dicho, ¿ya? Cuando los rayos luminosos inciden en una superficie pulimentada. En realidad, todos los objetos reflejan la luz, ¿no? Salvo los de color negro.
y la luz que reflejan, ¿sí? Es el color que vemos, ¿no? Eso vamos a verlo muy bonito en colorimetría, ¿ya? Pero obviamente eso no nos interesa, ¿no? Nos interesa cómo refleja la luz una pared. Lo que nos interesa es cómo refleja la luz una superficie pulimentada. Entonces, obviamente, nosotros podemos tener dos tipos de superficies pulimentadas en el microscopio óptico, ¿sí? Uno es una superficie lisa, ¿ya? Plana, ¿no? En la que los rayos luminosos, obviamente, están yendo, ¿sí? Y obviamente regresan, ¿no? O sea, ahí está el cambio de sentido. Iban, ahora vuelven, ¿ya? Ahora bien, puede también haber cambio de dirección, ¿no? Está viniendo acá, ¿sí? Y obviamente no va a regresar sobre la misma línea, ¿no? Va a cambiar de sentido, pero va a cambiar de dirección. Y cambiar de dirección, ¿no? Esto en los microscopios activos era muy importante, ¿no? Cuando se trataba de aprovechar la luz natural, ¿ya? La otra forma, ¿sí? Este es un espejo plano, ¿no? Una superficie plana, ¿ya? Un espejo plano, pero también nos sirven los espejos cóncavos, ¿sí? Vale decir, lo estoy exagerando en la concavidad, ¿no? Pero para ilustrar el ejemplo, ¿ya? Cóncavo. Vamos, entonces tenemos, por ejemplo, un rayo luminoso, ¿sí? Va, ahora regresa, ¿no? Este no ha cambiado de dirección, sí de sentido, obviamente, ¿no? Iba, ahora vuelve, ¿ya? Ahora, si hay otro paralelo, pero que incide en otro ángulo, ¿no es cierto? Ahí, ¿ya? Cambia de sentido, pero interesantemente, ¿no? También cambia de dirección. ¿Y qué hace? Hace convergir los rayos luminosos hacia un solo punto. Es la ventaja del espejo cóncavo. Este espejo cóncavo nos va a permitir ampliar o amplificar, si quieren ustedes, la intensidad de la luz, ¿ya? O sea, era de repente hasta más útil que el plano, ¿no? Porque normalmente uno, salvo que esté trabajando casi al aire libre, ¿no? Normalmente lo hace en un laboratorio donde obviamente no hay directamente la luz solar, sino entra por la ventana o de repente hay una fuente de luz blanca, ¿no? Y no es mucha la intensidad de luz, entonces esto nos permitía ganar en intensidad de luz, ¿ya? Obviamente esto ha quedado un poco rezagado, ¿no? Hoy en día hasta los microscopios más sencillos, ¿sí? Traen su propia fuente de luz. Entonces el fenómeno de reflexión pues ya no tiene tanta significancia como tenía antes. Es más, muchos microscopios, como los que ya tenemos en el laboratorio, ya ni siquiera traen espejo, ¿no? Ni plano ni menos cóncavo, ¿ya? Entonces, pero igual, ¿no? Nos interesa conocer este principio, ¿sí? El segundo principio asociado a este fenómeno, al microscopio óptico, es el fenómeno de la refracción. La refracción es el cambio de dirección que sufre un rayo luminoso cuando pasa de un medio a otro de diferente índice de refracción. ¿Qué significa esto? Fíjense, si yo tengo, por ejemplo, un vidrio, ¿ya? Que obviamente tiene un índice de refracción particular, ¿no? Y aquí tengo aire, y fuera también tengo aire, ¿ya? Con su propio índice de refracción. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense, supongamos tengo un rayo luminoso, viene directo perpendicular, ¿no? Al plano, este no se desvía, ¿ya? Atraviesa el vidrio y vuelve a salir. Todo perfecto, no ha habido problema, no ha cambiado de dirección. Sin embargo, si tengo por ejemplo un rayo que viene por acá, ¿sí?
¿ya? Este sí va a cambiar de dirección y la va a retomar cuando salga del vidrio, ¿no? A eso nos estamos refiriendo con refracción. El cambio de dirección que sufre un rayo luminoso cuando pasa de un medio a otro de diferente índice de refracción. Obviamente la excepción a eso son los rayos luminosos que llegan exactamente perpendiculares al plano del otro medio, ¿sí? Ahora también hay que tomar en cuenta que podríamos tener esta posibilidad, ¿no? Que un rayo luminoso llegue muy, digamos, casi paralelo al plano y ya no se desvía, ¿sí? Sino más bien se refleja, ¿ya? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay un ángulo límite, ¿no? Nos interesa saber cuánto es del vidrio, nada, ¿no? Pero sí acordarnos que llega un momento en que si se sobrepasa ese ángulo de inclinación del rayo luminoso, este se puede reflejar en vez de refractar, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la importancia de este fenómeno óptico en la microscopía? Lo que va a suceder es que, supongamos nosotros tenemos nuestra lente, ¿no? Ahí, ¿ya? Ahí está la lente, ¿sí? Y aquí es el objeto. Supongamos que hemos logrado enfocar al objeto a esa distancia, ¿ya? Esto sucede principalmente con las lentes de bajo aumento, ¿no? Bajo número de aumentos. Va a decir, por ejemplo, el aumento de 4x, 10x, incluso 40x, ¿ya? Entonces, el objeto está un tanto alejado. Ya hemos visto un poco de enfoque, ¿no? Y hemos visto que mientras menor es el aumento de la lente, esta lente queda más alejada del objeto, ¿ya? Entonces acá tengo un ángulo, ¿cierto? Tengo un ángulo, ¿ya? Y obviamente los rayos luminosos que atraviesen el objeto van a surgir de él, ¿no? Y van a llegar a la lente, pero se dan cuenta, llegan casi paralelos a la lente, ¿sí? Entonces la desviación que sufren es muy pequeña, este no se desvía prácticamente, ¿no? Los que quedan justamente perpendiculares no se desvían, ¿sí? ¿Ya? Entonces acá el fenómeno de refracción no es notorio, ¿sí? No es notorio. Sin embargo, si yo tengo una lente de gran aumento, ¿sí? De muchos aumentos, ¿ya? Por ejemplo, 100 o 120, que creo que es el límite de las lentes de inmersión, ¿no? ¿Sí? Tengo la lente que es bastante más gruesa que la anterior, ¿ya? Y el objeto pues me queda muy pegado, eso van a ver ustedes, ¿eh? Ya lo hemos visto en la demostración, ¿ya? Pero ya cuando les toque enfocar, por ejemplo, bacterias, ¿no? En las que necesariamente tenemos que observarlas con lentes de gran aumento, porque son muy pequeñitas, ¿ya? Vamos a tener un problema, ¿no? ¿Sí? Aquí está el objeto, ¿ya? Los rayos luminosos que salen de él, ¿no es cierto? ¿Ya? Muchos de ellos van a llegar muy tangenciales, como este, ¿no? ¿Sí? Muy tangenciales a la lente, ¿sí? Entonces el fenómeno de desviación va a ser muy notorio, ¿ya? Bueno, salvo el que llega justamente perpendicular, ¿no? Entonces ahí sí nos afecta en la calidad de la imagen. Es por eso que recordemos, ya lo habíamos dicho en el laboratorio, que para minimizar, no se puede evitar absolutamente, por mucho que se intente, ¿ya? Para minimizar, ¿no? Colocamos entre la placa de vidrio donde está el objeto y la lente un aceite, ¿sí? Un aceite. Se llama aceite de inmersión, ¿ya? Aceite de inmersión. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que el índice de refracción de este aceite, ¿sí?
es casi el mismo que el índice de refracción del vidrio. Por lo tanto, ¿no? Es como si los haces de luz estuviesen viajando solamente por vidrio, ¿no? Claro, es otro material, pero tienen el mismo índice de refracción. ¿Vamos? Entonces, de esa manera, ¿sí? Lo van a ver ustedes. Cuando hagamos bacterias, que vamos a usar ahí la lente de inmersión, vamos a observar sin aceite. Usando la lente de inmersión, intencionalmente no le vamos a poner aceite. ¿Ya? Vamos a ver una imagen, evidentemente, no es que no se ve nada, ¿no? Se ve algo, pero muy borroso, muy distorsionado, qué sé yo. Entonces colocamos la gotita de aceite adecuada y vamos a mejorar mucho la calidad de imagen. ¿Eh? Ya. Bueno, voy a parar un ratito. Ya. Esta pizarra es mucho más fácil de borrar, ¿no? Vamos a hablar de otro fenómeno del que ya creo que es la tercera vez que lo mencionamos, ¿sí? La difracción, ¿sí? En este caso, ¿se acuerdan? Difracción de rayos X o espectroscopía de rayos X, ¿no? Aquí también vamos a hablar de la difracción, pero de los rayos luminosos, ¿sí? Recuerden, difracción es la descomposición de una onda, en este caso de la luz, ¿sí? Al atravesar rendijas, espacios, ¿no es cierto? Separaciones muy pequeñas, del orden de magnitud de la longitud de onda que se está utilizando. ¿Ya? Entonces, evidentemente, solo para reiterarles, estamos hablando de esto. Aquí tenemos una pequeña rendija, ¿eh? ¿Ya? Una onda, en este caso la luz, ¿sí? Que va de los 400 a los 700 nanómetros de longitud de onda, ¿ya? Nanómetros, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta rendija también tiene que estar en el orden de los nanómetros, ¿sí? Entonces, esta onda, cuando atraviesa este espacio, pues se descompone, ¿no? Se descompone, ¿ya? En general, ¿sí? En general, este fenómeno es perjudicial, ¿sí? ¿Por qué? ¿Se acuerdan, no? Decíamos, supongamos que yo tengo una pequeñita abertura en una puerta, en una habitación oscura. Entra el rayo luminoso y al frente, en la pared del frente, que está actuando como una pantalla, si ustedes quieren, ¿no? ¿Qué va a pasar? No va a haber una sola línea, ¿ya? La del rayo luminoso, a menos que la abertura sea muy gruesa, obviamente, ¿no? Pero si es delgadita, me va a provocar este fenómeno, ¿no? Y voy a ver como si hubiese pasado por varias rendijas, o sea, como una persiana da la vuelta, ¿no? Entonces, ¿qué estoy viendo? Porque yo no veo las rendijas, recuerden, ¿no? Cuando yo veo al microscopio, ¿sí? Estoy viendo los rayos luminosos que llegan, es decir, es como si en el cuarto yo entrara y solo viera la pared, ¿no? No tengo opción de ver la rendija. ¿Ya? Entonces, ¿qué digo? Ah, pucha, mira esto, debe haber una persiana al otro lado, ¿cierto? No, no hay la persiana, hay una sola rendija. Lo que pasa es que es una falsa imagen, ¿no? Que obviamente cuando habíamos hablado de analizar las proteínas, analizar los ácidos nucleicos, sirvió y obviamente sirve para el análisis de cristales, ¿no? Pero en este caso nos es perjudicial, ¿ya? Vamos a ver falsas imágenes, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense, hemos dicho que las células, ¿no? Una célula, ¿sí? Las células tienen aproximadamente unas 30 micras, ¿ya? Unas 30 micras de diámetro, ¿sí? Diámetro, ¿ya? Acá está el núcleo, ¿no? Vamos a pintarlo en posición central, que es la posición que normalmente ocupa, salvo algunas células vegetales que tienen una gran vacuola y el núcleo queda tanto desplazado, ¿ya? Y aquí hay una serie de organelos, ¿no? Como los retículos endoplásmicos, qué sé yo, ¿no? El aparato de Golgi, etcétera,
¿ya? Mitocondrias, ¿no? Vacuolas, cisternas, qué sé yo, ¿sí? ¿Qué tamaño tienen estos? Obviamente el tamaño de micras, ¿no? Algunos ni siquiera llegan, digamos, a tener espacios separados de una micra, sino décimas de micra. Y si nos damos cuenta, esto, 400 a 700 nanómetros, es como decir de 0,4 a 0,7 micras. ¿Eh? 0,4 a 0,7 micras. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? Pongamos, llegan los rayos luminosos, ¿sí? Que vienen de la fuente de luz. ¿Okay? ¿Recuerdan? En el microscopio, la fuente de luz. ¿Sí? La fuente de luz. Aquí hay una lente que se llama el condensador, ¿no? Que nos permite un poco concentrar, ¿sí? Los rayos luminosos, ¿ya? Y van a atravesar este objeto, ¿no? Que tiene rendijas, ¿se dan cuenta? ¿No? Estamos viendo un plano, ¿ya? Van a pasar esas estructuras que tienen rendijas que están en el orden de las micras, ¿sí? Entonces por ahí nosotros observamos algo, ¿no? Decimos, oh, mira que hay una doble membrana, qué sé yo, y no es tan cierto, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Nos puede dar falsas imágenes, ¿ya? Falsas imágenes. Creo que falsas no se lee. Imágenes falsas, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ese es el caso de el fenómeno de difracción. Ahora bien, no todo es malo, ¿no? Este fenómeno de difracción, esto solo se los comento, no vamos a hacer mayor esquema, ¿ya? Es aprovechado en un microscopio muy particular que se llama el microscopio de campo oscuro, ¿sí? El microscopio de campo oscuro tiene un condensador anular. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que es una especie de anillo, ¿ya? Sólido, una placa, perdón, una placa redonda, sólida, que tiene una pequeña rendija. Claro, esto es muy grosero, ¿no? Pero bueno, así, ¿no? ¿Ya? Es decir, todo es sólido salvo este espacio. ¿Sí? ¿Entiende? No, solo la luz pasa por esa rendija, ¿no? Entonces se difracta, ¿ya? Y ese retraso que sufre la luz en la difracción, ¿sí? Es aprovechado para generar un fenómeno de fase y desfase. Por eso también se llama de contraste de fases, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerden ustedes cuando hablamos de rayos X, ¿no? Cuando dos ondas llegan en fase, no hay problema. Aquí percibimos luz, ¿ya? Pero cuando dos ondas llegan en desfase, ¿no? Se ve oscuro, ¿ya? Desfase. Desfase, oscuro. Oscuro. Y luz. Entonces, ¿no? ¿Qué va a suceder? Que esas, cuando la luz también aquí se difracta, ¿no? Que se difracta usualmente, ¿ya? Más esa otra difracción con la que está viniendo, ¿sí? Hacen que se puedan percibir cosas muy luminosas sobre un fondo más oscuro o cosas más oscuras sobre un fondo muy luminoso, ¿ya? Por eso se llama contraste de fases, ¿sí? Ahora ese microscopio normalmente no es de demasiado uso en laboratorio, salvo por ejemplo en algunos laboratorios donde se estudian algunos parásitos microscópicos, ¿no? Y se trata de percibir el tipo de movimiento que tiene, ¿ya? Porque hay parásitos muy parecidos, ¿no? Cuyas diferencias, como el tipo de movimiento que tienen, pues hacen posible su identificación. O bien cuando yo quiero observar células, ¿no? Algún fenómeno celular,
donde no debo matar a la célula, ¿ya? Indudablemente vamos a hacer varias prácticas en las que vamos a teñir células. Vamos a teñir hongos, vamos a teñir bacterias, vamos a teñir células animales, vamos a teñir células vegetales. Y al usar un colorante, ¿sí? Un compuesto químico que tiene color, este colorante es normalmente dañino, perdón, letal para la célula, ¿sí? Entonces, si bien la coloreo, la mato, ¿no? Entonces veo células muertas, ¿ya? En cambio, a veces es necesario ver las células en movimiento, por ejemplo, observar células durante la división celular, ¿sí? Entonces, si buscan cuando veamos en ciclo celular, ¿sí? Yo les voy a recomendar que en internet busquen diferentes videos que hay sobre división celular y van a observar que han filmado células dividiéndose, ¿no? Entonces, ¿cómo lo han hecho, no? No pueden teñirlas porque las matan, ya no se dividen. Entonces han usado un microscopio de contraste de fases, ¿ya? Para que esos cambios sutiles de claro a oscuro, ¿no? O luminoso a oscuro, nos permita percibir estructuras en movimiento, ¿sí? Bueno. Vamos a hablar de otro fenómeno, también le llaman fenómeno óptico, aunque no es reflexión, refracción, difracción, que son básicamente los tres, pero no sé dónde podríamos colocarlo si no, ¿no? Como el fenómeno óptico de formación de imágenes, ¿ya? Formación de imágenes. Seguramente en colegio, es una de las cosas que más empeño le ponen los profesores de colegio, es, realmente mi letra horrible, ¿no? Es analizar la formación de imágenes tanto en espejos como en lentes, ¿sí? No vamos a repasar todo aquello, obviamente, porque no nos interesa mayormente, salvo la formación de imágenes en espejos convexos, ¿sí? Convexos, no, perdón, en lentes convexas, ¿ya? Ahí sí. ¿Vamos? Recuerden ustedes que el microscopio, ¿no? Es un instrumento que aprovecha la formación de imágenes en una lente convexa, ¿sí? Asociando dos casos de esa formación de imágenes. ¿A qué me refiero? Fíjense, seguramente se acuerdan ustedes que un objeto, digamos que esta es una lente, ¿ya? La lente. Un objeto puede estar posicionado frente a esta lente de 6 maneras diferentes. ¿Sí? 6 maneras diferentes. Considerando posiciones o centros de referencia que tiene la lente. ¿Sí? Por ejemplo, este es el centro óptico, ¿ya? En medio de la lente. ¿Sí? Este es el foco. Y este es el centro de curvatura. ¿Vamos? Al otro lado tenemos exactamente lo mismo, pero para diferenciar usualmente se le pone una tilde, ¿no? O una prima, ¿no? Foco prima, centro de curvatura prima, etc. ¿Ya? Entonces un objeto puede estar en 6 posiciones diferentes, ¿sí? Puede estar en el infinito, ¿ya? ¿Se ve todavía? No. Puede estar en el infinito. Qué mal. Supongamos que aquí es el infinito, ¿no? ¿Ya? El infinito. No me pregunten dónde es el infinito. Sí, por favor. ¿Sí? En el infinito puede estar el objeto allá, ¿no? El infinito, aquí. ¿Sí? Ahí, el objeto. Puede estar entre el infinito y el centro de curvatura. Puede estar en el centro de curvatura. Puede estar entre el centro de curvatura y el foco.
puede estar posicionado en el foco o puede estar entre el foco y el centro óptico. ¿Ven? ¿Sí? Son 6 posiciones diferentes en las que puede estar. Entonces vamos a numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Repito, en el infinito. Entre el infinito y el centro de curvatura. Ahí sí yo no les puedo decir cuándo deja de ser infinito y pasa a ser entre infinito y centro de curvatura. No tengo idea. ¿Sí? En el centro de curvatura. Entre el centro de curvatura y el foco, en el foco y entre el foco y el centro óptico. ¿Ya? Ahora bien, de esos 6 casos, en realidad, los que nos importan son 2. ¿Sí? El cuarto, es decir, este, ¿ya? Y el sexto caso. ¿Vamos? El cuarto caso y el sexto caso. Este cuarto caso, ¿sí?, se da en la lente o las lentes, pueden ser varias, ¿no es cierto?, en la lente objetivo, ¿sí?, la que va así, del objeto ahí, ¿no? Por eso se llama objetivo, está muy cercana al objeto. Y el sexto caso, más bien, se da en el ocular, ¿sí?, en el ocular, en la lente que está cerca a la vista. ¿Vamos? Bueno, todo lo que hace el microscopio óptico, el truco del microscopio óptico, es acoplar estos 2 casos de formación de imágenes para obtener una doble amplificación en el tamaño del objeto. ¿Ya? El objetivo amplía una primera vez, ¿sí?, forma una imagen, y esa imagen es recogida por la segunda lente para formar nuevamente otra imagen mucho más, bastante más amplia, más amplificada, ¿no? Ese es el truco, ¿sí? Por eso es que les decía yo, cuando les explicaba la parte óptica, los componentes del microscopio, ¿sí?, que los microscopios pueden ser muy sencillos, ¿no? ¿Ya? Sí. Les voy a mostrar un equipo, entre comillas, antiguo, ¿no? Un tubo prácticamente, un soporte, ¿no? Y mayores cosas no tenía. Una platina donde va el objeto muy sencillita, ¿sí?, y una fuente de luz y listo. Y hay microscopios, como los que manejamos normalmente en el laboratorio, ya más elaborados, ¿no? Su fuente de luz eléctrica, ¿sí?, ya tiene una lente condensadora, tiene una platina que es fácil de mover, tiene un sistema de coordenadas para poder ubicar el objeto, tiene varios objetivos, aunque ya el antiguito también tenía, ¿no? Tiene varios objetivos, ¿sí? Y el tubo está como que parte uno y se divide en 2, ¿no?, para poder ver 2 oculares, ¿sí? Pero en general la distancia que hay entre la lente objetivo y la lente ocular, independiente de la forma que tengan, no es muy diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puede ser ni más grande, ¿no?, ni muy pequeña. ¿Por qué? Porque si no ya no nos permite acoplar los 2 casos de formación de imágenes. ¿Sí? Bueno, vamos a tratar, no os aseguro nada, vamos a tratar de ver qué es lo que sucede así en algo un poco más ampliado, ¿sí? Recuerden, este es el centro óptico. Vamos a tratar de poner el foco en el centro de curvatura, foco prima, centro de curvatura prima. ¿Ya? Supongamos que yo tengo aquí el cuarto caso. Empiezo con el cuarto caso. O sea, esta lente está ubicada de tal manera que, ¿sí?, de tal manera que el objeto me quede entre el centro de curvatura y el foco. Sea una lente de poco aumento o sea una lente de mayor aumento, ¿no? Ya sabemos, cuando es poco aumento, el objeto está un tanto más lejos, pero cuando es gran aumento está un tanto más cerca, ¿ya? Pero igual, ¿sí?, en su respectiva lente, ¿no?, están los puntos de referencia adecuados como para que el objeto caiga entre el centro de curvatura y el foco, ¿sí? Entonces, esto yo voy a trazar las líneas de los haces luminosos, ¿no? ¿Ya? Uy, me quedó.
aquí muy afuera. Bueno, entonces aquí tengo, recuerden, este es el objeto, ¿no? Lo que está sobre la platina, la placa de vidrio, ahí, ¿ya? Entonces tengo una primera imagen, la imagen 1, ¿sí? La imagen 1. Ahora, esa imagen me tiene que quedar, ¿no es cierto?, entre el foco y el centro óptico de la segunda lente, ¿ya? Entonces esto lo vamos a convertir en foco, ¿no? Y aquí va a estar ubicado el centro óptico de la segunda lente. ¿Se ve todavía, no? Sí. Yo tengo aquí mi segunda lente, ¿ya? Voy a prolongar, tengo la segunda. Ahí, listo. Recuerden, esta es la lente objetivo, ¿ya? Bueno, ya no se ve, ¿no? Probablemente ubicación de mi pantalla. Esta es la lente objetivo y esta es la lente ocular, ¿ya? Ahora vuelvo a trazar, ¿no ve? Me voy, aquí está el foco prima, ¿ya? ¿Sí? Voy, ¿sí? Fíjense, los rayos luminosos, vamos a ver un poquito, ahí está. Los rayos luminosos, en vez de acercarse, ¿no?, como en este caso, ¿sí?, se están alejando, o sea, nunca van a llegar a coincidir para formar la imagen. Sin embargo, ¿sí?, su prolongación sí va a coincidir, ¿ya? Ahí, ¿no? Entonces tengo la imagen 2. Imagen 2. ¿Sí? Entonces se ha amplificado una primera vez y esa imagen es recogida como objeto para sufrir una segunda amplificación. ¿Estamos? Ahora, en física seguramente ustedes han usado términos como que si la imagen es real o si la imagen es virtual, si es derecha, si es invertida, si está al mismo lado de la lente o está detrás de la lente, ¿no? No nos vamos a complicar con aquello, ¿ya? Por ejemplo, en el primer caso aquí tendríamos una imagen invertida, bueno, muy buena la proporción, pero se supone que es de mayor tamaño, ¿no? Y es bastante mayor, ¿ya? Acuérdense, hemos visto objetivo de 4x, que aumenta el tamaño del objeto 4 veces, de 10 veces, 40 veces, claro, ¿no? Está no muy buena la proporción, ¿ya? O 100 veces, ¿no? ¿Ya? Y esta segunda lente en realidad aumenta por 10, ¿no? Todo lo que ha aumentado esto por 10, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo he usado una lente de 10 aumentos, ¿sí? De 10 aumentos, o sea, 10, ¿no? 10x. Y esta lente del ocular también es de 10, ¿no? Esto, la imagen final, es 10 por 10, 100 veces el tamaño del objeto, ¿ya? Bueno, en general, lo único que yo subrayaría es que la imagen es invertida, ¿ya? Invertida. Y eso en microscopía óptica no es un demasiado problema. De repente un poco nos cuesta acostumbrarnos a que si nosotros movemos el tornillo del carro de movimientos a la derecha, ¿no? En realidad vamos a ver en la visualización real como si se estuviese moviendo a la izquierda. O si adelantamos, en realidad nos va a parecer que estuviésemos retrocediendo, ¿no? Ese es el único problema. Pero después en términos de estructura no molesta mucho, ¿no? Porque finalmente la célula no tiene ni arriba ni abajo, ni derecha ni izquierda, ¿sí? Entonces, como esté orientada es lo de menos, ¿ya?
Lo importante es poder percibir las estructuras. Claro, ya en otro tipo de microscopios, como por ejemplo los estereomicroscopios, de los que hablamos en la práctica, que son instrumentos más elaborados en el sentido de poder recomponer la imagen, ¿no? Que sea derecha, es decir, en una especie de espejos ahí adentro, que la imagen invertida la vuelven derecha, ¿no? ¿Para qué? Porque ahí sí es importante. El estereomicroscopio se usa para disectar principalmente insectos o plantas, ¿sí? Entonces es importante que uno esté disectando, pues realmente veamos que lo de la derecha está a la derecha y lo que está arriba está arriba, ¿no? Entonces en ese caso sí, ¿no? En los demás no tiene mayor afectación. ¿Vamos? Hay otro fenómeno óptico que es la resolución, ¿sí? La resolución. ¿Vamos? Resolución. Resolución significa poder percibir una distancia entre dos puntos. ¿Ya? Es decir, poder ver eso, percibir esa distancia. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, no sé si aquí me saldrá, ¿no? Pero vamos a suponer. ¿Sí? Entonces, para empezar, ¿perciben dos puntos ahí? Un poquito más grande, ¿no? Ya, ahí sí, ¿no? ¿Son capaces de percibir dos puntos o uno solo? A mí me imagino que parece uno solo, ¿no? Pero si me acerco y veo, hay como menos de 1 milímetro, ¿no? Menos de 1 milímetro. Pero puedo percibir, ¿ya? Entonces yo puedo decir, estos son dos puntos, ¿no? No es uno solo, ¿ya? En realidad en la microscopía óptica se trata de eso, ¿no? De poder percibir las estructuras porque hay separación entre ellas, ¿no? Eso es lo que mucho tiempo pasó con la membrana celular, ¿ya? La membrana celular fue durante mucho tiempo una incógnita. Ya se conocían los cloroplastos, las mitocondrias, el núcleo, la cromatina, cromosomas, etcétera, pero la membrana celular en cuanto a su estructura fina era una incógnita. ¿Sí? Yo recuerdo que en colegio y hasta algún año de la universidad, primer año me imagino, todavía nos enseñaban que la membrana celular era el modelo del sándwich, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces ya después de los 80, ¿no? Un poco antes tal vez, recién se empezó a hablar del modelo del mosaico, por eso se llamaba modelo todavía, pero modelo del mosaico fluido, ¿ya? Obviamente después se ha confirmado que por eso ya no es un modelo, es una estructura totalmente comprobada, ¿sí? ¿Y por qué? Porque, como les decía, ¿no? Cuando nosotros hagamos la práctica de observación de células, pues lastimosamente con los instrumentos que tenemos, no vamos a ver eso, ¿sí? Acá, ¿no? La membrana celular. Una línea, nada más. ¿Ya? Claro, es pequeñita, ¿no? Esta línea mide en promedio unos 80 Armstrong, ¿sí? Es decir, 8 nanómetros, ¿no? O 0.008 micras, ¿sí? De grosor, ¿no? Entonces, si queremos hablar de la doble capa, ¿cuál es la separación de esa doble capa? Pues estará en el orden de los Armstrong, ¿no? Un Armstrong, 2 Armstrong, 3 Armstrong, muy pequeñita, ¿ya? Entonces no se podía percibir esa doble línea, ¿sí? Ahora, obviamente con el microscopio óptico no llegamos a percibir esa doble línea, ni con el más poderoso de los microscopios ópticos. Recién se ha podido ver la imagen de la estructura de la membrana celular gracias a la microscopía electrónica, donde obviamente ya no se usa luz, se usan electrones, ¿sí?
en un momento más vamos a hacer un pequeño esquema para que ustedes entiendan, ¿sí? Comprendan cómo funciona un microscopio electrónico. No vamos a hablar del manejo, ni mucho menos, porque eso es toda una especialidad, ¿no? Hay gente formada exclusivamente, bueno, son bioquímicos, biólogos, qué sé yo, que han optado por ser técnicos no en el sentido de grado académico, sino técnicos en el manejo, ¿no? Especialistas, mejor para no confundir, especialistas en el manejo del microscopio electrónico, ¿no? Entonces, si uno quiere hacer una observación microscopio electrónico, normalmente lo que hace es tomar su muestra, ¿no? Y llevarla al especialista, ¿no? Entonces, el especialista hará la preparación, etcétera, y le devolverá unas imágenes en fotografía, en video, ¿no? ¿Por qué? Porque para manejar el microscopio electrónico es que realmente estar muy bien entrenado, ¿ya? Pero obviamente nosotros debemos saber comparativamente cuál es la diferencia entre un microscopio óptico y un microscopio electrónico, ¿sí? Bueno, entonces eso entendemos por resolución. Si yo puedo percibir una distancia entre dos estructuras, ya no le diremos punto, ¿no? Entre dos estructuras, es decir, si son líneas, por ejemplo, igual, ¿no? Tengo que poder percibir esa pequeña distancia entre dos líneas, ¿ya? Ahora bien, la distancia, ¿sí? La distancia de resolución ¿sí? Es, tal vez no debía subrayarlo, perdón, puede ser subtítulo, ¿no? La distancia de resolución es proporcional ¿a qué? Directamente a la longitud de onda, ¿sí? Es decir, mientras menor sea la longitud de onda, menor es la distancia que puedo percibir, ¿ya? E inversamente proporcional a la apertura numérica. Apertura numérica, AN. Eso lo voy a escribir. Apertura numérica. ¿Ya? Que es un concepto muy físico, ¿no? Que tiene que ver con un valor propio de la lente, ¿ya? En realidad es un valor que hay que medirlo, o el que fabrica la lente la mide, ¿no? Conociendo el índice de refracción y conociendo el ángulo que se forma entre los bordes de la lente y el objeto. O sea, para que tengan una idea simplemente, ¿no? ¿Me se ve todavía? Sí. ¿Ya? Ahí, ¿no? Esta es la lente, ¿ya? Tiene su índice de refracción, ¿ya? Y este ángulo, ¿no? Este ángulo, ¿ya? Ese ángulo que va entre los bordes de la lente y el objeto, ¿sí? Ahora, todo debe ser muy laborioso hacerlo esto, ¿no? Felizmente nosotros vamos a encontrar ese valor grabado en el metal de la lente, ¿ya? Es decir, las lentes, cuando vuelvan a ver, ya hemos visto, vuelvan a ver en prácticas, van a fijarse, hay dos números grandes. Uno es el aumento, ¿sí? Y otro AN, apertura numérica 0,8, 1, depende de la lente, ¿ya? Entonces no se haga mayor boche en querer calcular esto, porque hay que saber los valores. Y ya viene, o sea, el fabricante ya nos da el valor, ¿ya? Bueno, esto es para que ustedes comprendan qué es AN, ¿no? ¿Qué es apertura numérica? ¿Qué es resolución? ¿Ya? Entonces depende de la longitud de onda y la apertura numérica, ¿sí? Entonces normalmente, obviamente mientras menor sea la longitud de onda, la distancia de resolución es más pequeñita, es decir, distancia más pequeña y mayor resolución, ¿sí? Es un concepto, ¿no? Esto no es resolución, es distancia de resolución, ¿ya? Mientras menor sea el valor, ¿no? Mejor la resolución de la lente,
Es decir, mejor me puedes diferenciar entre dos puntos, dos líneas, dos estructuras. Obviamente, si nosotros pensamos en la luz visible, voy a borrar esto. ¿Sí? Repito, de luz visible vamos a hablar los colores, las longitudes de onda, etcétera, cuando hagamos nuestra bonita práctica de colorimetría, ¿sí? Pero solamente para que ustedes recuerden, ¿no? La luz visible, ¿ya? ¿Está bien ahí? Uy, no. Tengo que acostumbrar a escribir más abajo, ¿no? La luz visible, ahí sí, ¿no? Ya. La luz visible va de los 400 a los 700 nanómetros. ¿Ya? Acá está el rojo y acá está el violeta. ¿Sí? Y al medio estará el naranja, el amarillo, el verde, el azul, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y en algún momento ustedes van a buscar una tablita o van a hacer un esquema, un dibujo de las longitudes de onda, ¿ya? Volvamos a nuestro caso, ¿no? Entonces, conociendo esto con la misma lente, ¿sí? Ya, yo tengo una lente ya, que apertura numérica 1, ya no me preocupo el valor, ese, ¿ya? Esto es proporcional, no estoy poniendo igualdad, ¿no? Porque aquí hay una constante, ¿sí? Hay una constante, ¿ya? 0,51, ¿sí? No me interesa, no vamos a hacer cálculos, la cosa es tener una idea, ¿no? Por eso he puesto proporcionalidad, no he puesto igualdad, ¿ya? Entonces ustedes se pueden imaginar, digamos que la constante también sea 1, ¿ya? ¿Con qué lente tengo mejor resolución? ¿Sí? Una lente de color violeta, ¿no? O una lente roja. ¿Sí? Bueno, algunos microscopios traen en la parte inferior, incluso por debajo del condensador, un arito metálico, ¿sí? Un soporte, que vamos a figurar, ¿no? Aquí está el ocular, el objetivo, aquí está el objeto, aquí está el condensador, aquí está la fuente de luz, ¿ya? Entonces aquí va un arito, ¿no? Un aro, donde yo puedo colocar un filtro, ¿sí? Un filtro, ¿ya? Pero no es para ver las cositas de colores, ¿no? Pongo un filtro rojo para ver todo rojo, un filtro azul para ver todo. No, no ese es el objeto, ¿sí? El objeto es colocar un filtro. A veces algún fabricante, alguna vez en algún microscopio que hemos comprado, nos han dado un filtro azul, ¿sí? Repito, no va a ver bonito azul, ¿no? No, sino una determinada longitud de onda cercana al violeta, ¿no? Que me permita mejorar la resolución de mi microscopio que usarlo con luz blanca. Ya normalmente lo usamos con luz blanca, si tenemos la suma de todos los colores. ¿Ya? Pero en ese caso, al poner un filtro de color azul, ¿ya? Nosotros estamos escogiendo una determinada longitud de onda con la que podemos mejorar la visibilidad, la resolución, ¿no? De nuestro microscopio. ¿Sí? Entonces, eso entendemos por capacidad de resolución. Para terminar de ver este tema de microscopía, vamos a hacer una especie de relación entre el microscopio óptico y el microscopio electrónico, ¿ya? Repito, la diferencia es el tipo de, entre comillas, onda que utilizamos para la observación. ¿Ya? ¿Por qué digo entre comillas? Porque obviamente la luz es una onda, ¿no? Ustedes han debido llevar con los tornogales, ¿no? La dualidad que tiene la luz, en poder considerarse como una partícula, sí, y también como una onda, ¿ya? Es más, en el espectro electromagnético la luz visible tiene su lugar, ¿no? Es una onda, la longitud de onda va entre 400 a 700 nanómetros, ¿ya? Ahora,
el microscopio electrónico, no es eléctrico. Eléctrico es decir que lo enchufo a la corriente eléctrica para poder activar mi fuente de luz. Eso es eléctrico. Electrónico quiere decir que este microscopio funciona con electrones, ¿sí? Ahora, varias clases hemos dibujado el espectro de radiación electromagnética y ahí no están los electrones, ¿sí? Están los rayos X, radiación alfa, gamma, etcétera, sobre todo los de alta energía, ¿no? Pero no están los electrones. Pero también han debido ver en estructura atómica que los electrones también tienen esa dualidad onda-partícula. Evidentemente, tienen masa, ¿no? 0.000548 UMAS. ¿Sí? Si una 5 milésima parte de la masa atómica de un protón o de un neutrón, ¿no? Es mucho más pequeño en masa, ¿sí? Pero es una partícula, ¿sí? O sea, al moverse se mueve como partícula, pero también se mueve como onda, ¿no? Por eso recuerden, se han debido decir que el electrón no se mueve en cualquier órbita, tiene órbitas definidas, ¿no? Porque debe cumplir con su movimiento ondulatorio. Si llega a la siguiente vuelta en desfase con el anterior, pues pierde energía, ¿no? Entonces como que se anulara, ¿ya? Entonces por eso las órbitas son muy bien definidas, ¿no? Y ese 1, 2, 3 en realidad como que representa longitudes de onda, tienen que ser en números enteros, n igual 1, 2, 3, 4, qué sé yo. ¿Sí? No puede ser 1,5, 2,5, no. Tiene que cumplir con longitudes de onda fijas. ¿Sí? Bueno, eso debería ver mejor en la estructura atómica. Pero funciona con electrones, no funciona con... ¿Ya? Entonces, obviamente en el microscopio óptico, decíamos, hay tres lentes importantes, ¿no? La lente del ocular, ¿sí? La lente del objetivo, estos están en un mismo tubo, ¿no ven? ¿Sí? Y la lente del condensador, ¿ya? La lente del condensador, ahí está. Tenemos ocular, objetivo y condensador. ¿Sí? Condensador. Ahora, en el microscopio electrónico también, ¿sí? Pero ya no hablo de lente, hablo de bobina magnética, ¿sí? Sí, ahí, ¿ya? Que generan obviamente un campo magnético, ¿ya? Entonces se dice bobina magnética, ¿sí? Entre comillas ocular, ¿no? Claro, aquí obviamente ustedes recuerden, va nuestro ojo, ¿no ve? Ahí, ¿no? Ahí está nuestro ojo, ¿sí? Aquí ya no, aquí tenemos una pantalla, ¿sí? Puede ser una placa fotográfica que se impresione, ¿sí? ¿Sí? Una placa fotográfica. Ya, ahí creo que está mejor. No. Ahí está. Ya. Una placa fotográfica que impresione, ¿no? O una especie de tubo de televisión, ¿no? Sobre todo los antiguos, ¿no? ¿Ya? La pantalla, tubo, pantalla, ¿no? Gordos, un vidrio, ¿no? Medio, ni siquiera, bueno, al final eran planos, ¿no? Pero primero eran bola, y bastante bola, ¿no? ¿Sí? Y tenían cono de vidrio grande. Ya, era un tubo de descarga, ¿sí? Los que han visto, igual al estudiar, sobre todo la relación carga-masa, ¿no? Del electrón, del protón, los famosos experimentos, igual, ¿no? Tubo de descarga. ¿Ya? Entonces se puede usar una placa fotográfica, ¿no? O un tubo de televisión para obtener una imagen. ¿Sí? Bueno,
Después tenemos la bobina magnética objetivo, ¿no? Objetivo. Y la bobina magnética condensador, ¿no? ¿Eh? Que cumplen las mismas funciones que hace el microscopio óptico, ¿no ven? Aquí tenemos, recuerden, el objeto, ¿sí? Ahí está el objeto, aquí también, ¿no? Aquí está el objeto, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a suceder que la fuente de luz, ¿no es cierto? La luz, ¿ya? Va a salir en todas direcciones, ¿no es cierto? El condensador la va a centrar sobre el objeto, del objeto va a salir, va a llegar al objetivo, ¿sí? Vamos a tener una primera imagen, ¿no es cierto? Esta van a seguir los rayos luminosos, etc. ¿Ya? Aquí vamos a tener una segunda imagen. ¿Ve? Eso es. ¿Ya? Y aquí es muy parecido, solamente que en vez de luz tenemos una fuente de electrones, ¿no? Una fuente de electrones. ¿Ya? Son electrones los que van a viajar, ¿ya? Entonces igualito, ¿no? Los electrones, la lente, la bobina condensadora, perdón, nos va a enfocar, ¿no? Nos va a enfocar sobre el objeto, ¿sí? La bobina magnética objetivo va a hacer una primera ampliación y luego vamos a tener una segunda ampliación, ¿ya? Bueno, disculpar los dibujos, pero esa es la idea, ¿sí? O sea, funciona en términos de lo que sucede a las ondas, en este caso de luz, y en este caso al comportamiento ondulatorio de los electrones, lo mismo. Ahora, aquí sí hay una diferencia notable, ¿no? Todo esto, ¿sí? Bueno, voy a cerrar todo, en realidad creo que exagerado, ¿no? Aquí debería haber. Ahí está. ¿Sí? Todo eso está encerrado al vacío, ¿ya? Vacío, el vacío. Pero aquí también no hay, no, vacío, ¿sí? El vacío total, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que no debe haber aire ahí adentro, nada. ¿Por qué? Porque los átomos que componen al aire, ¿sí? Principalmente el nitrógeno, el oxígeno, que son los más abundantes, pueden chocar, o los electrones pueden chocar con esos átomos, ¿sí? Y hacer que reboten o se desvíen, ¿no? Entonces voy a obtener unas malas imágenes, ¿sí? Entonces por eso es que tiene que ver vacío total, ¿ya? Para que los electrones no se choquen con nada más que con los átomos que conforman al objeto. Entonces de esa manera, ¿no? Cuando vayan pasando, pues se va a ver una imagen del objeto, ¿ya? Los electrones que no han logrado pasar por el objeto, ¿no? Porque han chocado, han rebotado, se han desviado y se han perdido, ¿sí? No van a formar una impresión en la placa o en la pantalla, solamente los que pasaron, ¿sí? Entonces, así es que se forma la imagen, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Que aquí hay un polo negativo, ¿no? Los electrones, ¿sí? Polo negativo, y aquí hay un polo positivo y fuerte, ¿ya? Usualmente en los microscopios electrónicos se manejan voltajes que van entre 40.000 a 100.000 voltios, ¿ya? Que es altísimo, ¿no? Altísimo. Eso quiere decir que estos electrones están requete acelerados, ¿no? Son atraídos hacia el polo positivo, ¿ya? Ahora hay una cosa muy importante, ¿sí? La distancia de resolución, ¿recuerdan? Ya sabemos que es distancia de resolución, es la
distancia que separe a esas dos estructuras, lo que yo detecto, ¿no? Capacidad de detectar una distancia entre dos estructuras está en directa relación, en relación inversa en términos del voltaje. ¿Eso qué significa? Que un microscopio de 100.000 voltios, ¿no?, me da distancias de resolución más pequeñas. Entonces la resolución ha mejorado, ¿no? Va mejorando mientras mayor sea la aceleración. Hoy día hay ciertos laboratorios que están manejando microscopios de mayor voltaje de 100.000 voltios, ¿ya? Eso también es interesante, ¿no? La microscopía electrónica, sí, ha ido sufriendo grandes avances y, por ejemplo, si antes se decía, o hace un momento decíamos, se puede ya llegar a observar la doble capa de fosfolípidos en la membrana celular. Eso ha quedado ya corto, ¿no? Hace unos años se hablaba, decía, ya se ha podido ver moléculas, ¿sí? Por ejemplo, la molécula del benceno, ¿no?, que es grande, 6 carbonos, ¿sí? Claro. Ya hace algún año, 2 años atrás, se ha publicado que ya se han podido ver átomos grandes, ¿sí? Grandes, ¿no?, que están abajo en la tabla periódica, ¿ya? Entonces, ¿eso gracias a qué? Gracias a que cada vez se trabaja con microscopios electrónicos de mayor voltaje, ¿sí? Lastimosamente no sucede lo mismo con la microscopía óptica, ¿no? El grosor de las lentes, los fenómenos naturales, sobre todo el de refracción y el de difracción, ¿no?, han llegado ya a un punto en que con las formas, digamos, usuales de los microscopios ópticos no se puede llegar a percibir más de 1200 aumentos, ¿sí? Algún momento, hace varios años atrás, yo leí que se estaban trabajando en construcción de lentes holográficas, ¿sí?, para que tengan una idea. La lente, mientras más aumentos tenga, es más gruesa, ¿no? Por lo tanto, los fenómenos de difracción son mucho más graves. Entonces, tener un vidrio plano, ¿sí?, una lámina transparente plana, ¿ya?, pero que actúe holográficamente como si fuese una lente convexa, ¿sí? ¿Se dan cuenta, no? Ustedes han debido ver en algunos productos, como los celulares traen mucho eso, ¿no? Una laminita así muy brillante, muy bonita, ¿no?, donde vemos el símbolo que fabrica el celular, la manzanita en Apple, o la M en Xiaomi, ¿no? ¿Sí? Y la vemos como si fuera de 3 dimensiones, ¿no? Como que gira, ¿sí? Eso es un holograma, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo se hace, muy complejo, ¿ya? Pero simula una tridimensionalidad en algo que es de 2 dimensiones, alto y largo, ¿no? Una laminita. Pero parece que tuviera profundidad, o sea, tiene el ancho más, 3D. Si en una lámina 2D vemos una imagen 3D, ¿ya? Entonces, de esa manera se habló de fabricar lentes planas, pero que holográficamente sean convexas, no convexas, ¿sí? Y ahí nunca más se supo. Es decir, no sé si lo han logrado o no lo han logrado, pero yo creo que si lo hubieran logrado, pues hoy día tendríamos a la venta comercial instrumentos que nos darían mayor capacidad de aumento, ¿no? Bueno, ahí vamos a quedar.